Hola chicos, este día les voy a hablar acerca de lo que es el contrato de fianza. El contrato de fianza, en términos generales y en términos más sencillos, es el contrato que respalda un crédito para que éste no se pierda y que el crédito en un futuro no muy lejano se devuelva en su totalidad. En estos créditos intervienen dos personas, la primera parte que es el deudor y la segunda parte que es el acreedor. En estas dos partes también interviene lo que es la tercera persona, pero los sujetos más relevantes son el primero y el segundo, que son los acreedores y deudores. El fiador actúa como garante para que esta deuda se cumpla y en caso de que el deudor no pueda pagar esta deuda, el fiador es el que paga la deuda. Eso en una introducción general. Pero ahorita vamos a hablar de lo que es el fiador, a qué se refiere y de qué palabras viene el contrato de fianza o fianza. Profundizando este término de que lo que es fianza, la palabra fianza viene del verbo latino fidere, que significa o hace referencia a creer o tener fe. Según la definición propia de Jorge Luis Gorriondo, la fianza es un contrato por el cual una persona llamada fiador se obliga frente al acreedor de otra de cumplir la obligación de ésta si el deudor no cumple. Por otro lado, el Código de Comercio, que a partir del artículo 662 al 662 habla de que la fianza es un contrato mercantil por el cual el fiador se obliga a pagar el deudor de otra, es decir, se compromete a responder solidariamente la deuda que no pudo pagar el deudor y completar en su totalidad la deuda adquirida, sabiendo que el obligado principal es el deudor. El fiador es aquella persona que responderá de manera solidaria y voluntaria en caso de que el deudor no pueda cumplir con lo acordado de la deuda. Y así pasamos a la segunda parte de lo que es las intervenciones que tiene el contrato de fianza, que intervienen dos partes principales que son el deudor y el acreedor, como lo dijimos al principio, y que en esta aparece una tercera persona que es el fiador. En este caso sería la persona que responderá en caso de que el deudor no pueda pagar la deuda. Y haciendo definiciones generales, el fiador es aquella persona que se obliga frente al acreedor de cumplir esta obligación en caso de que el deudor no cumpla. El deudor es aquella persona principal responsable de la adquisición de deuda y en cual se hace el favor del contrato de fianza. Por otro lado, tenemos al acreedor que viene a ser el titular propietario de este contrato de fianza y en el cual se garantiza todos los hechos. Existen tres grandes grupos de contratos de fianza: la fianza civil, la fianza mercantil y lo que es la fianza. En estos contratos de fianza podemos encontrar variedad de contratos con fianza, pero las más conocidas y las que más se utiliza en la sociedad son los contratos de fianza mercantil, contratos de fianza civil y contratos de fianza empresarial. Entre la civil y la mercantil son similares, pero se diferencia en una sola, en la persona en la que los emite. En este tipo de contratos de fianza podemos encontrar varios tipos de contratos de fianza, pero las más principales son los contratos de fianza mercantil, civil y empresarial. En estos tipos de contrato de fianza podemos encontrar tres grandes grupos, en las cuales se dividen las que son confidenciales, legales y judiciales, y también tenemos los que son simples y de su fianza, y la fianza limitada, ilimitada y fianza. El contrato de fianza convencional se trata de manera espontánea entre el fiador o el acreedor o porque el acreedor exigió una fianza, es decir, un garante que respalde la deuda que el señor deudor está pidiendo. Por otro lado, también tenemos lo que es el contrato de fianza legal y judicial, que se dictamina a través de un juez, en la cual éste anuncia el cumplimiento que se dará el fiador ante el deudor si el deudor no puede pagar lo que es la deuda. Esto se le hace dentro de un ámbito, cuando tú te vas a un juzgado. El otro grande grupo que se trata de lo que es la fianza simple y la subfianza, en palabras sencillas, es un término que se refiere que el fiador tiene otro garante, es decir, que dentro de lo que es el deudor, el acreedor y el fiador posee otro que le respalde al fiador y así como una cadena van a cubrir esa deuda o en su totalidad
o van a hacer que el deudor pueda pagar la deuda en su totalidad y de esta manera la deuda que adquirió o la plata que adquirió lo puedan devolver y el acreedor no salga perjudicado. La fianza indefinida o limitada también trata en términos generales de que el fiador garantiza la obligación principal. La fianza será indefinida o ilimitada si comprende la obligación principal, las responsabilidades accesorias de esta e incluso los gastos y juicios, si la fianza circunscribe a la obligación principal o parte de la misma, concretamente señalada en un pacto o contrato. Estaremos ante una fianza definida o limitada. Es decir, que aquí no se fija la fecha, aquí no se fija ni en qué momento se le va a pagar, sino que la persona fiadora, es decir, la persona que está como garante, queda garante, pero no estipula la fecha en la que se va a pagar el contrato, hasta que el deudor mismo pague todo lo que es la deuda. Hablamos de contrato de fianza y las partes intervinientes, el deudor y el acreedor, sabiendo que hay una tercera persona, pero viene parte del deudor, el fiador tiene sus propios beneficios, que es el beneficio de orden, beneficio de exclusión, beneficio de subrogación y beneficio de división. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y cómo funcionan estos beneficios dentro de un contrato, dentro de las cláusulas que a continuación o más adelante veremos en el formato del contrato de fianza, que lo vamos a llenar desde Word, que es una página digital que usted puede hacer el contrato, declarar, imprimir y hacer firmar a su contratante o fiador o las partes acreedoras ambas. En este contrato de fianzas también aparecen tres personas, pero sabemos que está dividida solo en dos partes, que son el deudor y el acreedor, pero el fiador viene a ser parte del deudor. Este fiador tiene beneficios, que es beneficios de orden, de exclusión, de subrogación y de división. El beneficio de orden trata de que primero, antes de que se cobre la deuda al fiador, es decir, al garante, primero se le exige al deudor principal que pague la deuda. En caso de que ésta no lo pueda hacer, ahí se interviene lo que es el fiador. El beneficio de exclusión. Este beneficio trata de que antes de que se le obligue a pagar las deudas al fiador, primero se le verifica a todo el deudor si no alcanza a pagar la deuda completa y que solo lo que el saldo insoluto, es decir, el saldo que no alcance a pagar, es el que va a poner el fiador para poder pagar en su totalidad lo que es la deuda general. Poniendo un ejemplo claro, si yo debo $500,000 y mis deudas y mis activos son en terreno, en casa, lo que sea, alcanza los 400,000 y el saldo que me queda de $100,000 es el saldo insoluto que el fiador procede a pagar. También tenemos lo que es el beneficio de la subrogación. ¿De qué trata esto? La subrogación trata de que el fiador tiene el derecho de tener el mismo derecho que el acreedor a exigir los derechos. Esto lo dispone el Ministerio de la Ley, pero que en palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pague como fiador la deuda de mi deudor, es decir, yo pague en vez de la deuda poniendo un ejemplo entre mi hermana. Si yo pague la deuda de mi hermana, ahora el derecho que tenía el acreedor de cobrarle, ahora yo lo tengo y yo con ese derecho yo puedo cobrar a mi hermana la plata que me debe. Y digamos, pago yo, pero tú me pagas a mí. El beneficio de la división. Este beneficio es la división de la deuda en tanto fiadores como cofiadores. Es decir, si la deuda es de 100,000 y hay dos deudores y también hay dos cofiadores, se divide entre los cuatro y entre los cuatro le ponen la cuota para pagar lo que es en su totalidad la deuda. Con esto llegamos a las consecuencias de firma de contratos. Al momento en que una persona firma el contrato de fianza, este se hace responsable inmediatamente de la deuda. En caso de que estos dos no cumplan, tanto el deudor y el fiador no cumpla el contrato que firmaron en ese rato y que este se puso en vigencia desde la fecha emitida, se irá directamente a los jueces porque tiene el contrato como respaldo de que se hizo de forma solidaria, voluntaria y de forma bilateral y consolidaron eso en términos generales en capacidad de juicio, en tolerancia, en todos los sentidos. Por otro lado, también
La extinción del contrato se da cuando el deudor pagó en su totalidad, sin problema ninguno ni un retraso, la deuda. Así que en este caso no interviene lo que es el fiador. El contrato de fianza se extingue al momento que el deudor paga su totalidad de la deuda. En términos generales también tenemos lo que es el contenido del contrato general, que es el contenido de la fianza aval, es decir, del tema que se trata, de qué se trata el tema principal, digamos, de un arriendo, de una compra de un terreno, qué sé yo, una compra de carro. Hasta aquí un pequeño resumen de todo lo que se trata el contrato de fianza. Es un contrato de fianza que respalda una deuda, donde el acreedor se asegura de que su deuda sea pagada en su totalidad y que no haya pérdidas, sea este en corto o largo plazo. Este contrato de fianza, como cualquier contrato, tiene su estructura en la cual se rige, es decir, el contenido que prolonga todo el documento, comenzando por lo que es el contenido de fianza aval, y seguido por lo que son los datos del fiador, acreedor y deudor, incluyendo sus nombres completos, cédulas de identificación, pasaporte. También tenemos lo que es las direcciones, números telefónicos y correos electrónicos. Este formato de contrato de fianza debe tener también datos y descripción de la obligación, los datos de la fianza. También incluye lo que es el precio de la fianza. Esto sucede en caso de que el fianzante cobre un monto a su deudor por ser el garante de esta deuda, o también puede ser gratuita. En un código, en la página que les voy a poner en Wonder, ahí pues se le puede hacer lo que es el contrato de fianza, y para poder diferenciar si es gratuito o pagado, se le pone con el número 0 y el 1. El 1 significa que es gratis. La duración de la fianza, cuánto tiempo va a durar. También debe estar estipulado la duración del contrato de fianza, el límite de fianza. Esto quiere decir en caso de que se haya puesto un límite en la cantidad de pagar las deudas, de pagar la deuda de un porcentaje del 50% o el 30%, es el único que se va a pagar por parte del fiador. También incluye lo que son los requisitos y también lo que son las condiciones, es decir, las cláusulas, que van desde el 1 hasta el 16º, en donde se estipula la cantidad de fianzante, los nombres, las cláusulas. En caso de que éste prorrogue la fecha, se hará una multa. Todo eso va en las cláusulas. Depende de uno si esto es modificable, cambiable. Esto es cambiable. Esto no es permanente. Usted lo puede hacer en cláusulas a su conveniencia, pero obviamente siempre y cuando la contraparte esté de acuerdo. En esta parte son lo que son las formalizaciones del documento. Después de haber hecho el documento completo, sea con un abogado o directamente en la página, cualquier página, lo descarga y se firma. De esta manera se formaliza el contrato y entra en vigencia desde esa fecha de la firma. Estos contratos de fianza lo estipula también lo que es el Código Civil, desde el artículo de 1822 en adelante. También el Código de Comercio en el artículo 439, que también detalla las formalidades y solemnidades que se debe tener un contrato de fianza o cualquier contrato. Muchas gracias a todos. Esta ha sido mi presentación. Espero que les haya servido y que haya. Muchas gracias por todo. Eso ha sido todo lo que es el contrato de fianza. A continuación le mostraré un pequeño video de cómo se llena y el formato que es el del contrato de fianza en un archivo pequeño. Y también lo puedes hacer tú mismo. Esto ha sido todo lo que más congruente a lo que es el contrato de fianza que he podido sacar, desglosar para que algún rato les pueda ayudar. Si les sirvió o no les sirvió, denle like, comenten en qué puedo mejorar. Y gracias.